ocasión pues de decirles hace algunos momentos que la teoría de la responsabilidad surge, la teoría de la responsabilidad penal surge en términos dogmáticos con Kant, que Kant es el gestor, es el precursor indudablemente de la responsabilidad subjetiva. El concepto de responsabilidad subjetiva implica la consideración de un vínculo específico entre el autor de la acción o de la omisión y el resultado punible que a su turno es lo que justifica la pena. Es decir, si lo ponemos en términos actuales, aquello que Kant llamó maldad interior, hoy en día lo tendríamos en términos de culpabilidad. Y el presupuesto fundamental de la teoría de la responsabilidad subjetiva es que el fundamento de la responsabilidad es la culpabilidad. Manifiesta en términos de dolo, manifiesta en términos de culpa y que la punibilidad se desprende de la responsabilidad. En los términos kantianos, a mayor maldad interior, mayor pena, a menor maldad interior, menor pena. Es decir, el dolo implica los máximos punitivos, la culpabilidad culposa implica los mínimos punitivos. De tal manera que el fundamento de la responsabilidad es la culpabilidad. Eso es lo más característico de la responsabilidad subjetiva. Sin imputación, en términos de comportamiento doloso, en términos de comportamiento culposo, simple y llanamente no hay responsabilidad. Exactamente, una responsabilidad inconsulta de aquello que esa llamada terza escola, de esa variable italiana que sucede poco más o menos después de la época clásica, más o menos entre los clásicos y los finalistas. Ellos lo llamaban comportamiento interior del sujeto agente. Ello se corresponde entonces como el presupuesto de la responsabilidad y la responsabilidad como presupuesto de la punibilidad. De tal suerte que este modelo teórico de la responsabilidad, que como ustedes se pueden dar cuenta en la medida que me ha sido posible, les he tratado de poner en evidencia su íntima relación con la teoría de la pena, ha sido indudablemente la más proyectada en términos históricos y la más proyectada en términos teóricos. Como creo haberlo dicho en algún instante, lo que reconocemos como escuela positivista, escuela clásica, la tercera escuela, el finalismo en todas sus fases, tienen una inspiración evidentemente kantiana en la medida en que la concepción de la responsabilidad se fundamenta en el modelo de responsabilidad subjetiva por oposición a la responsabilidad objetiva. Reitero, no vayan a asociar ustedes, por favor, la responsabilidad objetiva con la imputación objetiva. Son dos fenómenos completamente distintos que en lo teórico responden a presupuestos eh, totalmente paralelos. La responsabilidad objetiva implica la eliminación absoluta de el vínculo del sujeto con la acción y con el resultado, de tal manera que la derivación de la punibilidad no hace ninguna consideración al sujeto, mientras que la imputación objetiva reubica esa consideración, de tal manera que, como en su momento les decía, realmente el antónimo absoluto de la responsabilidad subjetiva es la responsabilidad objetiva, pero podríamos decir que entre la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva hay un punto intermedio o digamos una alternativa que bascula entre las dos, que es la imputación objetiva. Pese a la asociación, la imputación objetiva no tiene ninguna identidad absoluta, en términos absolutos, con responsabilidad objetiva. Son dos fenómenos completamente distintos. Eh, el presupuesto de la responsabilidad por imputación objetiva no es, en consecuencia,
la eliminación de la culpabilidad, sino más bien una reubicación que pasa de estar posada en el sujeto, en este caso en el sujeto activo, para reubicarse en patrones normativos, significando que el dolo y la culpa pasan a ser realmente particularidades del tipo, aquello que nosotros en la actualidad llamamos tipo subjetivo, eh, mientras que en los modelos de responsabilidad objetiva pues se elimina por completo cualquier posibilidad de recurso a la derivación de la responsabilidad con ocasión del dolo de la culpa. Entonces, pues con esta aclaración quisiera retomar la conceptualización con base en la cual el modelo de responsabilidad por imputación objetiva es de cuño, perdón, es de cuño hegeliano. Es decir, si nosotros hacemos una deconstrucción histórica, cuando digo deconstrucción me refiero a la idea derridiana de deconstrucción, no a, digamos, un simple ir para atrás, encontramos que el precursor o quien sentó los fundamentos esenciales filosóficos indudablemente para arribar a lo que nosotros conoceríamos como imputación objetiva y más que imputación objetiva, como el estructural funcionalismo, funcional estructuralismo penal, es indudablemente Kant. Es decir, la base dogmática en que se sustenta la imputación objetiva y con ello pues la concepción de la responsabilidad en que se basan las estructural funcionalistas y que ello mismo la define, por cierto, es precisamente la obra de Hegel. Hegel, pues a diferencia de Kant, eh, trabaja sobre presupuestos decimonónicos. Kant, la metafísica de las costumbres, es una obra posterior a la mitad del siglo XVIII, mientras que los fundamentos o los principios para una filosofía del derecho de Hegel, que es la obra jurídica de Hegel, en donde aparecen los presupuestos de responsabilidad penal que precursaron la imputación objetiva, eh, fueron creados la primera mitad del siglo XIX, en los primeros años de la producción de Hegel. Esta obra, Los Principios para una Filosofía del Derecho, es una obra de las primeras de Hegel, mientras que la Metafísica de las Costumbres fue de las últimas obras de Kant. Digamos que la Metafísica de las Costumbres aparece en la plena madurez de Kant, mientras que la obra de Hegel aparece en sus primeros años, de hecho poco más o menos corresponde a sus veintitantos, fue escrita en sus veintitantos años, o sea que son obras que tienen puntos de encuentro, pero realmente son más los desencuentros. Incluso Hegel, que necesariamente estudió a Kant, fue discípulo no en el entendido de que haya sido un estudiante en la terminología tradicional de Kant, sí tuvo indudablemente como maestro a Kant en el entendido de que se tuvo que haber nutrido de su obra. De hecho, en algunos apartes de la obra de Hegel aparecen menciones específicas a Kant, unas para decir adopto la posición kantiana, otras quizás más frecuentes para decir definitivamente con esto no me identifico, definitivamente esto parece inaceptable, que son presupuestos o imperativos categóricos en la obra de Kant.